Video rápido acerca del poder, y es que realmente lo que busca la humanidad no es dinero, no es riqueza, no es tener a completud todos los deseos, sino que uno de ellos, el más importante y el que siempre ha tenido atrapada a la humanidad, es la necesidad inequívoca de poder. Muchos de los autores que conocemos tanto en derecho como en psicología y también en política criminal, incluso criminología, refieren justamente a la necesidad humana de asirse y de detentar el poder. Uno de estos autores es precisamente Dario Melosi y Massimo Bavarini, que son los autores del libro que se llama Cárcel y Fábrica. Cárcel y Fábrica nos habla acerca de la comparativa que se puede realizar, por ejemplo, principalmente en el sistema penitenciario argentino, pero que puede ser extendido a prácticamente todo el mundo, al menos en el sistema penitenciario latinoamericano. ¿A qué me refiero con esto? Pavarini hace justamente una comparativa entre la escuela y los sistemas penitenciarios, y se hacen precisamente algunas aseveraciones muy interesantes al respecto. Por ejemplo, déjame decirte la primera de ellas, es que la escuela y el sistema penitenciario mantienen de entrada un régimen en el cual las personas que se encuentran dentro de él van a tener de entrada la necesidad de mantenerse uniformados en cuanto a la ropa. Es decir, cuando nosotros tenemos a un estudiante y tenemos a un reo o tenemos a una persona que está en prisión, sabemos que se les retira su ropa de civiles y se les coloca un uniforme. El objetivo de esta uniformación es mantener y generar una igualdad entre ellos a efecto de poder ponerlos en un estado en el cual se encuentren sin la posibilidad de considerarse en cuanto a poder más arriba uno que otro. Ahora, efectivamente no es posible como tal reducir y erradicar totalmente esta condición que te comento. Sin embargo, la uniformación es solamente uno de los primeros referentes, y es que la uniformación de pensamiento y la uniformación de criterio no solamente se da en la ropa, sino que además también se da en la parte psicológica y además también en la parte del discurso de las personas. Todos sabemos que los diferentes usos y costumbres que se dan en cada uno de los distintos países son regularmente tasados y además aceptados por la propia comunidad, pero estos usos y costumbres además van a determinar no solamente la forma de relacionarse socialmente, sino que además van a establecer la posibilidad de que estas personas tengan en algún momento, en algún punto, la posibilidad de rechazar incluso a aquellos que no se consideren parte de esa sociedad. Ahora bien, en un segundo punto, esta uniformación de la que estamos hablando también va a inferirse directamente en el nivel de lenguaje de cada uno de los diferentes lugares en donde estemos hablando. Por ejemplo, el lenguaje académico tiende también a especializarse para cada una de las carreras, tan es así que muchos dicen que, por ejemplo, los abogados hablamos raro, y también los abogados a su vez decimos que, por ejemplo, los médicos es muy difícil entender la letra, y así cada uno de los diferentes títulos que se puedan dar en cuanto a la profesionalización tiene un lenguaje especializado. Eso mismo ocurre, por ejemplo, en las cárceles. Tan es así que las diferentes formas de hablar, que se le llama jerga al lenguaje que se utiliza dentro del sistema carcelario, tiene también una forma de estandarizar entre cada uno de estos sujetos que han estado dentro de este sistema penitenciario, estandarizar la forma e incluso encriptar algunas comunicaciones que entre ellos tienen para poder llegar y darse algunos mensajes. Esta encriptación de mensajes también, como te comento, la llamada jerga penitenciaria, tiene un efecto, puesto que al momento de salir, al momento de estar ya insertos de nueva cuenta en la sociedad civil, libres, tienden a reconocerse tanto por el propio lenguaje que existe, que además tiende a homologarlos, y además también existe el famoso lenguaje de tatuajes. A lo que me refiero en este sentido es que estas comparativas que se pueden hacer son también de la vida civil libre y de la vida que se ha llevado en el ámbito penitenciario. Tan es así que algunos tatuajes referentes del ámbito penitenciario son el tener un Sagrado Corazón de Jesús, o por ejemplo tener calaveras o cráneos tatuados alrededor del cuerpo, y en algunos otros casos algunos reos, algunas personas que han estado en el sistema tienden a tatuarse, por ejemplo,
iglesias o tienden a tatuarse las cúpulas y cada una de las diferentes, por ejemplo, en algunos casos, las cruces que lleguen a veces a faltar, significa el número de personas a las cuales han privado de la vida, pero que tienen un rango, digamos, directivo dentro de alguna de estas organizaciones criminales. Entonces, estos lenguajes carcelarios también son bastante interesantes en cuanto a la forma en la cual nos están diciendo algo a través de un lenguaje no verbal, sino de un lenguaje visual. Ahora, existen algunos otros puntos, como por ejemplo que también en el sistema o en la jerga carcelaria, el hecho de clavarle la mirada o quedársele viendo fijamente a una persona o mostrar los dientes también pueden ser significativos de una agresión directa. Entonces, todo esto que te comento tiende finalmente a establecer un nivel de comunicación. Si nosotros vamos al ámbito externo, al ámbito de la vida civil, también se asemeja y entendemos que el lenguaje de los tatuajes tiene también un significado para algún tipo de personas. Esto también dependerá en materia de antropología social directamente a el lugar en donde se está generando este tatuaje, la incidencia económica de la persona, es decir, a qué clase pertenece e incluso determinarse en relación al tipo de tatuaje, cuáles son las vivencias que ha tenido esta persona. Entonces, es muy interesante el analizar todo este tipo de información, como te comento, que se hace una comparativa en cuanto a la antropología social y en cuanto a la política criminal entre las escuelas y también la vida social y finalmente el propio sistema penitenciario. Ahora bien, existe otro punto del cual también Melosi y Pavarini nos hablan en este libro, que es precisamente el hecho de considerar que en el ámbito civil las escuelas son formadoras de obreros y las universidades son formadoras de empleados. Y esto es una realidad, porque déjame decirte que en esta forma, en este sistema de control, lo que nosotros alcanzamos a observar es precisamente el hecho de que efectivamente las escuelas hasta el ámbito medio superior, principalmente aquellas que por ley, por garantía constitucional ofrecen la educación gratuita, tienden justamente a hacer el requerimiento precisamente para la mayoría de empleos que no se requiere, en los que no se requiere la necesidad de mostrar un título o para ejercer la profesión, la necesidad de tener un título y una cédula, como por ejemplo sí lo es en el caso de los abogados, en el caso de los médicos y en el caso de algunas otras profesiones que directamente están vinculadas para ello, precisamente por la ley reglamentaria de profesiones de cada uno de los estados. Así que, como te irás dando cuenta, cada estado tiene la reglamentación directa para señalar cuáles son los alcances tanto de un obrero y la educación que se requiere para ellos, tanto como también se debe de hacer la reglamentación mínima para darle el ingreso y la certificación y la aplicación o el ejercicio de profesión a estos títulos que ya hemos comentado en un momento. Así que si tienes la oportunidad de leer este libro, Cárcel y Fábrica, te repito, es bastante interesante. Nos habla precisamente de la necesidad que el Estado tiene para regular estas condiciones de control y además de seguridad social y cómo se aplican en diferentes estados. Tan es así que existen diferentes reglamentaciones, tanto penitenciarias como de educación, en diferentes países. Para muestra, por ejemplo, en el sistema finés o finlandés, tenemos justamente considerado a nivel mundial como que este sistema es el mejor en cuanto al ámbito escolar. De la misma forma, por ejemplo, países como Suecia son aquellos los que se consideran a nivel internacional como los mejores en cuanto a readaptación social. Ojo, no hay que confundir el término de readaptación con el de reinserción. Bastante difícil esto que te comento, que además también está directamente relacionado con el libro de Cárcel y Fábrica. Te explico el por qué. Cuando nosotros hablamos de la readaptación social, al menos en el sistema mexicano, que esto ya trascendió hace algunas décadas, la readaptación implicaba el que nosotros como sistema penitenciario, como sistema judicial, tuvieran los mecanismos necesarios diseñados y estructurados a efecto de que la persona que había estado en este sistema tuviera la posibilidad para percatarse justamente de que a su salida fuera una persona que pudiera adaptarse a esta vida social, a esta vida civil
con los elementos que el propio Estado, habiendo estado dentro de esta reclusión, le pudiera ofrecer. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño problema. Una persona que ha nacido y que se ha desarrollado en su vida en un sistema evidentemente criminal, difícilmente va a poder ser readaptado, puesto que nació justamente y se desarrolló en ese ámbito. Ahora, por otra parte, si nosotros habláramos de algo más coherente, que es la reinserción social, estaríamos hablando que en el sistema jurídico mexicano lo que tenemos es justamente la linealidad entre el derecho procesal penal, la garantía que señala que un sujeto que ha cometido un delito tiene la obligación por parte de la norma taxativa que va a ejecutar el Estado para mantenerlo dentro de prisión, y que una vez que salga, que ya ha cumplido ese principio de proporcionalidad de la pena por la sentencia, cuando se reintegre, solamente va a hacer eso, a reinsertarse a la sociedad. Es imposible desde el ámbito psicológico el que nosotros pensemos que podemos modificar la personalidad de una persona, puesto que esta personalidad es única, es individual y es irrepetible. Por tanto, el carácter y el temperamento son prácticamente invariables en una persona. Así que espero que esta información que te doy el día de hoy te sea de utilidad, espero que puedas compartirla, suscribirte al canal. Soy Cristian Canales y nos escuchamos la próxima.